El Ministerio Luz a las Naciones presenta al pastor Jacob Mirón, con un mensaje que te impactará y que te ayudará a cumplir el propósito de Dios para tu vida y la de tu familia. Y a continuación el pastor Jacob Mirón y su programa Luz a las Naciones. 1 Pedro 2:1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, para que por ella crezcáis para salvación. Así, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Tome su lugar, mis amados hermanos. Vea cómo Dios usa, antes de Dios hablar a través del apóstol Pedro por medio del Espíritu Santo y decir, desead como niños, mi amado hermano, la leche, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. En el original dice, desead como niños la leche pura de la palabra. La leche pura de la palabra. Cuando usted, yo no sé cuántos de aquí ustedes crecieron en un rancho donde tomaron leche directa de la vaca. ¿Alguien acá? Los que no, ay Dios, la leche que usted está recibiendo es 20% leche. Sí, a lo mucho. Entonces, este es el concepto más que todo que Dios está trayendo a cada uno de nosotros, mis amados hermanos. Dentro de esta palabra leche pura hay tanta enseñanza, tanta profundidad, mi amado hermano. ¿Por qué razón? Porque hoy mucha palabra que se enseña en un altar ya está adulterada, ya está con otros ingredientes que no tienen nada que ver con Dios. ¿Cuántos están escuchando? Entonces, solo esta palabra da tantas luces de lo que Dios, mi amado hermano, verdaderamente quiso decirnos a cada uno de nosotros. Número uno, que dentro de nosotros tiene que nacer ese anhelo, ese deseo. Yo espero que aquí, de los que están aquí en esta noche, nadie haya venido a la fuerza, sino que su anhelo salió de adentro. I wanna be a church. Quiero estar en la casa de Dios. No porque alguien lo trajo forzado. No sé si alguien me está escuchando. Este anhelo, este deseo por la leche pura nace de lo profundo de un corazón. Cuando tienen oídos, yo me alegré, dijo el salmista, con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nunca escucha usted al salmista decir, me llevaban aunque sea la fuerza, pero ahí iban. No, nacía del corazón de estos hijos de Dios, de estos siervos del Señor, mis amados hermanos. Y me llama la atención que antes de Dios decir, desead como niños la leche pura de la palabra, antes de Dios decir eso, mi amado hermano, el Señor dice, desechando toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia y todas las detracciones. En el original no dice detracciones, dice toda palabra corrompida, toda palabra sucia, toda mala palabra, como dicen en nuestros países, ¿verdad? Una persona que tiene una boca sucia, mi amado hermano, una persona mal hablada, mi amado hermano, y luego Dios viene e introduce este pasaje deseando la leche, ¿qué? Espiritual. ¿Qué significa eso? Que aquel hombre y aquella mujer, cuando llegue ese momento que va a anhelar, va a desear, va a tener ese antojo, como el de una mujer embarazada, que no le va a impedir la hora, el obstáculo, y tú lo vas a desear. Mire, que tal vez usted tenga una gran hambre de comer algo, pero su antojo por la palabra va a ser mayor, que va a preferir leer la palabra antes que comer. Y eso
según la palabra de Dios, a usted le va a ayudar para poder desechar, para poder usted controlar todas las cosas que están escritas antes de decir: Dios, desead la leche pura de la palabra de Dios. Usted va a poder tener dominio, control sobre la malicia, sobre el engaño, sobre la hipocresía, sobre la envidia y sobre las palabras vanas. ¿Por qué razón? Porque solo a través de la palabra nosotros sabemos lo que es correcto y es incorrecto ante los ojos de Dios, y por lo tanto nuestra comunicación, nuestro vocabulario, nuestro idioma, todo va a ser regido por la palabra de Dios. No sé si alguien me está escuchando. ¿Cómo usted conoce la voluntad de Dios? A través de su palabra. Hay gente que se la pasa orando: Señor, haz tu voluntad. Y Dios dice: lee la Biblia, mi hijo, ahí está. ¿Cuál es mi voluntad? No sé si alguien me está escuchando. Es como aquel que ora: Señor, revélame tu voluntad. Señor, ¿cuándo le voy a hablar a mi compañero de trabajo de ti, Señor? Usted no necesita saber o esperar la voluntad de Dios en eso, si ya dice la palabra de Dios. ¿Qué le dijo Dios al gadareno? Vaya y cuente qué las maravillas que Dios ha hecho. ¿Qué hizo la samaritana cuando fue libre y tomó del agua de la vida? Mi amado hermano, fue y contó a los samaritanos que había un Mesías, había un enviado de Dios, mi amado hermano, que traía salvación para el mundo entero. Estas cosas no se oran, no se piden o no se esperan a Dios en revelación. Ya está ahí en la palabra la voluntad del Señor. Amén, hermanos. Es igual. A la oficina llegan pastores a veces. Y yo le digo: pastor, ¿cuándo usted va a predicar en la televisión? Déjeme orar, pastor, me dice. Y yo le digo: por esas cuestiones no se ora. Usted puede orar 20 años y nunca Dios le va a contestar nada, porque ya lo contestó en la palabra: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Ya hay una orden, ya hay una voluntad de Dios. ¿Sí me explico, hermanos? Decía, dice, como niño recién nacido, la leche pura de la palabra de Dios. Se recuerda que nos quedamos en el versículo 56 del libro de los Salmos, capítulo 119. ¿Se recuerda? Ahí nos quedamos. Dijimos que el Salmo 119 contiene las mayores riquezas, donde hombres de Dios, en este caso salmistas, mi amado hermano, se unieron en un coro espiritual para demostrar cuán grande, cuán maravilloso, cuán sublime, cuán grande es anhelar, desear, amar la palabra de Dios. Que tengo oídos para oír. Para el Salmo, para el versículo 56, ¿sabe cuántos salmistas ya demostraron su anhelo, su amor por la palabra de Dios? El primero fue Aleph, el segundo fue Bet, el tercero fue Gimel, el cuarto fue Dalet, el quinto que estudiamos fue H-E, el sexto que estudiamos fue Baú, el séptimo que estudiamos fue Saín, y hoy estudiaremos el octavo salmista, que demostró un anhelo profundo, un deseo profundo por la palabra. Diga conmigo: la palabra de Dios. Verso 57, por favor. Hoy vamos a entrar con este octavo salmista llamado Chet. Mi porción es Jehová. Salmo 119, 57. Mi porción es Jehová. He dicho que guardaré tus palabras. He dicho, ¿qué dice? Que guardaré tus palabras. ¿Sabe qué significa guardaré tus palabras? No está hablando de agarrar la Biblia, agarrar el libro y meterlo en su morralito y lo voy a tener aquí guardado. No, como hacen muchos, ¿verdad? No, espero que en la casa de usted no exista eso. Hay gente que en la entrada, así en la mesita, ponen el Salmos
91 abierto. Y si les pregunta cuántas veces al día leen la Biblia, hermano, 21. 91. ¿Sí me explico? Eso lo hacen los que no conocen a Dios. Eso lo hacen, mi amado hermano, aquellos que tienen la Biblia como un amuleto, como aquellos que andan la Biblia, hermano, abierta en el Salmo 91, en el windshield del carro, en el parabrisas, adentro, ver en la parte de adentro del parabrisas. Y hermano, ¿y usted por qué anda esa Biblia abierta? Es que para que Dios me proteja. No, lo que va a cachar es que se va a tostar esa Biblia y ya no la va a poder usar. Ese papel no lo va a proteger. Lo que está diciendo Dios aquí, que la palabra de Dios usted la tiene que guardar, pero en su vida, en su ser, en su espíritu, en su corazón, en su mente. A eso se refiere. Su nombre. Sí, hermano. Si no va a ser usted lo mismo que hacen los brujos. Los brujos usan ciertos salmos, los brujos usan, mi amado hermano, santos, los brujos usan el nombre de Dios. Los tienen oídos. Pero eso es en vano, eso es usar el nombre de Dios en vano. Usar la palabra bendita, mi amado hermano, en vano. Dios no dijo, y escribiré las palabras, mi amado hermano, en un letrero. Las escribiré, ¿dónde dijo Dios? En tu corazón. Ahí quiere Dios que esté la palabra de Dios en nuestra vida. ¿En nuestro qué? Nuestro corazón. He dicho, dijo este salmista, que guardaré ¿qué? Tus palabras. Lo que quiso decir es, las atesoraré, las valoraré. Y al guardarlas, al valorarlas, obvio, me voy a recordar. Y al recordarme, obvio, que voy a saber cuál es la voluntad de Dios en cada decisión de mi vida, en cada pensamiento de mi vida, en cada caminar de mi vida. Yo voy a saber hacer lo correcto porque he aprendido a guardar su palabra. Y nadie puede guardar la palabra de Dios si no tiene un anhelo intenso, inmenso en su ser. Estos salmistas concordaron con el apóstol Pedro, mi amado hermano. Anhelad, desead. Que ese anhelo, ese deseo, porque la palabra original es que la palabra de Dios llegue a ser como un antojo a tu vida. Amén, hermanos. Yo recuerdo, espero que mi esposa no esté aquí adentro. Y uno de los embarazos de mi esposa. Lo bueno que ese antojo no era caro. Se le antojó en ese embarazo, hermano, puro Burger King. Y no importaba la hora que fuese. Ella quería. Dice que hasta, el olor de Burger King le llegaba. Así fuese la hora que fuese. Y sabe que la palabra original griega, desear, a eso es lo que está apuntando. Que usted llegue a un anhelo intenso, que ese anhelo se convierta en un antojo. ¿Quiere un sándwich? No, yo quiero leer la palabra de Dios. Porque sobre el antojo no hay nada mejor que eso. Sobre ese anhelo intenso, ¿cuántos tienen oídos? Eso se vuelve algo primordial en tu vida, eso se vuelve algo tan interesante en tu vida, gloria a Dios, que vas a poder pensar igual que los salmistas: lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino. Vamos al 61, verso 61 del libro de los Salmos 119. Compañías de impíos me han rodeado, mas no me he olvidado de tu palabra. Oiga, ¿sabe qué está diciendo este salmista? Este octavo salmista. Tengo un montón de problemas ahorita por mis enemigos, los que no me aman, los que no me quieren, los que me odian. Me están haciendo la vida a cuadritos, pero no importa lo que esté pasando, esté atravesando algo, yo he decidido, y es que no me voy a olvidar de la palabra de Dios, porque es lo más seguro, lo más seguro, lo más seguro para mi vida. Y a su nombre.
Cuando usted esté pasando situaciones como este salmista, ojalá que de su boca salga esto también: no me voy a olvidar de tu palabra. Es su nombre. Porque sinceramente, ¿qué es lo primero que se olvida cuando usted está pasando grandes problemas? De la palabra de Dios. Se olvida de lo que dice la palabra: yo estoy contigo donde quiera que vayas. Donde 2 o 3 estén congregados en mi nombre, allí estaré yo. La promesa de Jesús: y yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Cuando vienen los problemas, eso es lo primero que se nos olvida. Pero no a estos salmistas. Dice: estoy rodeado de enemigos, pero algo he decidido, y es que no me voy a apartar de la palabra de Dios. Estos hombres sabían la posición que tiene la palabra ante Dios. Lo seguro que es la palabra ante Dios, mis amados hermanos. Que tengo oídos para oír. Vamos a ir al 9º salmista, que al igual que usted por fe valora o valorará la palabra de Dios. Verso 71. ¿Lo tenemos? Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tu palabra. Ay, ay, ay. Una vez más, repitámoslo por favor. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Sinónimo de palabra. Bueno es que haya sido humillado para aprender ¿qué? Tus estatutos. Le voy a decir algo. Mi anhelo es que usted no llegue a este extremo, a que sea humillado para que usted a la fuerza o entre la espada y la pared vaya y corra la palabra de Dios para que vea las riquezas que hay ahí. Él recibió la humillación como algo bueno porque obvio, Dios al que ama, ¿qué dice? Castiga. Y al castigarte, obvio que te vas a humillar. Pero Dios no quiere que el Hijo de Dios viva de esa manera, que Dios te esté dando puro chicote para que tú vivas humillado cada semana, cada mes. No sé si alguien me está escuchando. Porque el hijo que obedece, Dios no tiene necesidad de darle chicote. O usted como padre, madre, le da chicote por gusto a su hijo, ¿verdad que no? Por supuesto que no. O sea, este salmista, mi amado hermano, aprendió una lección que Dios no deseara que usted la aprendiera de esa manera. Él dijo: bueno me es haber sido ¿qué? Humillado para que aprenda ¿qué? Tu palabra. Dios no quiere, mi amado hermano, como mucha gente hoy en día, hasta que no tiene las tripas de fuera, viene a la casa de Dios y empieza a leer la palabra de Dios. ¿Cierto o no? Dios no desea que usted sea de esa clase de personas. En serio. ¿Cuánta gente, hermano, que cuando ha estado bien, ha tenido todo, ha tenido salud, etcétera, etcétera, se le ha dado, se le ha presentado el plan de salvación a Jesucristo y dice: yo no quiero nada. Ay, pero cuando les tocó andar en la silla de ruedas o en muletas, ahí están leyendo la Biblia hasta 5 horas diarias. Entonces este salmista nos deja una lección a nosotros. Para él fue bueno, pero ese no es el plan de Dios, que usted ame la palabra solamente cuando es humillado, solamente cuando algo malo le pasa. No sé si alguien me está escuchando. Usted tiene que ser como el salmista David, que aunque estaba todo bien para él y eran victorias tras victoria, ese hombre, según la palabra de Dios, se deleitaba en la palabra de Dios. Amén, hermanos. Verso 72. Mejor me es tu palabra que millares de oro y plata. Oiga, después de haber aprendido una lección, que por orgulloso, por rebelde,
No quería leer la palabra de Dios, no quería llegar a ese nivel como el apóstol Pedro, de desear, de anhelar la palabra de Dios. Por orgulloso, viene la situación, viene la prueba prometida por Dios, Dios lo humilla y mire lo que aprende después él a través del tiempo y nos expresa estas lindas y gloriosas palabras. Como este salmista, después de la gran lección que recibió, mire esta riqueza de revelación que nos deja por su propia experiencia. Mejor me es a mí, dice él, la ley de tu boca, mejor me es a mí tu palabra que millares de oro y millares de plata. Yo le hago una pregunta. Este hombre está hablando por su propia experiencia, este salmista. Si a usted se le diera a escoger, al lado derecho, $1.000.000, al lado izquierdo, una Biblia completa, ¿qué escogiera usted de los dos? Ahí sabe dónde usted se encuentra ahora y por qué se encuentra como se encuentra. Porque para este hombre, si le daban a escoger entre un gran bloque de oro y de plata y la palabra de Dios, él escogía ¿qué? La palabra de Dios. Porque aprendió de sus errores, aprendió que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y aquí ahora con experiencia, con vivencias, ahora nos trae una grande riqueza de la revelación. Por eso lo digo, no hay otro capítulo de la Biblia que traiga tantas riquezas de amor a la palabra que este capítulo. Vamos a repetir una vez lo que este hombre de Dios dijo: mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Bien le podían poner ahí, mi amado hermano, todos los lingotes de oro, y al lado izquierdo la palabra de Dios. Este varón escogía ¿qué? La palabra. La pregunta para usted es: ¿qué escogería usted? ¿Se lo creerá el que está a su lado? No, hombre, dijo alguien, yo agarro el $1.000.000 y mejor me compro mi ranchito allá y me voy a vivir la vida. Y me olvido del pastor Mirón y de Luz a las Naciones. Y me regreso allá al rancho verde o al rancho grande, uno de los dos. Allá donde usted vivió. Dijo un gran sabio: por eso estamos como estamos. Porque nuestro corazón determina cuál es su mayor riqueza. Si Dios o este mundo. Si las cosas espirituales o las cosas pasajeras vanas de este universo. Todo pasará, dice la palabra. Todo dejará de pasar. La fama, los reconocimientos, y los nombres famosos, todo dejará de pasar. Solo una cosa no dejará de pasar: es la palabra, la palabra, la palabra de Dios. Y a su nombre. Cielo y tierra pasará, pero su palabra. Hágase la prueba usted hoy toda la semana. Hágase la prueba interna. Mire el $1.000.000 y mire la palabra. Cuando usted con sinceridad determine que se queda con la palabra, esos serán los momentos cuando algo glorioso empezará a suceder en su vida. Su corazón se apartará, como lo hizo Abraham, de este mundo para ponerlos en Dios. Por eso es que cuando llegó el momento de decidir las tierras, a repartir las tierras entre Abraham y Lot, preste atención. Abraham le dice a Lot y le da la primera opción: Lot, escoge tú. Oiga bien, siendo Abraham el tío y Lot el sobrino. Escoge tú, Lot, dónde tú te quieres asentar con todos tus trabajadores y con todo tu ganado. Escoge tú primero y yo me quedo con lo que me dejes. ¿Cuántos de ustedes hubieran hecho eso?
Ni el que está atrás de usted se lo cree. Es como que usted con un sobrino suyo tuvieran que escoger entre dos carros, que dos carros regalaron y solo dos carros hay para repartirse, y uno es un Hyundai y uno es un Mercedes. ¿A poco usted le daría a escoger a su sobrino primero? Yo le aseguro que usted y yo escogeríamos ¿qué? Primero. Pero Abraham tenía una mayor riqueza. Y sus ojos no estaban en la riqueza de esta vida. Para Abraham su riqueza era Dios. La fuente, acuérdese siempre de la fuente. ¿Quién es la fuente de toda bendición? Es Dios. Por eso siempre la Biblia dice que pongamos nuestros ojos ¿en qué? En el autor y en el consumador ¿de qué? De la fe. Esa fue la razón por la cual Abraham pudo darle la opción a su sobrino: escoge tú lo que tú quieras. Ay, Lot, que representa al hombre carnal, el hombre vanidoso, el hombre que, mi amado hermano, su riqueza son los lingotes de oro, menos la palabra, menos Dios. Y empezó a ver, dice, empezó a ver las grandes llanuras, hermano, donde nace la verdolaga, nace el berro. Y le dijo a Abraham: mira, me quedo con esa llanura. Y Abraham miró y no, pues le quedó allá nada más donde lo peor. Pero ¿a quién bendijo más Dios? Porque fue un hombre que para él su mayor riqueza fue la promesa de Dios. ¿Y cuál fue la promesa de Dios sobre Abraham? La palabra de Dios. Cuando hablamos de la promesa, no es más que la palabra de Dios. ¿O no fue palabra que le dijo Dios cuando le prometió cosas? ¿Qué le dio Dios? La palabra. Para Abraham fue mayor, más riqueza las palabras de Dios que la oportunidad de escoger terrenalmente lo mejor. Yo no sé si alguien puede empezar a discernir algo en esta preciosa noche, lo que Dios quiere tratar de darnos. Mire, el hombre que tiene puestos sus ojos en Dios, hermano, no va a andar peleándose por herencias, por esto, por el otro. Porque usted y yo tenemos una mejor herencia, una mejor promesa. ¿Cuánta gente hoy en las cortes, padre contra hijo, hijo contra padre, hermanos, por $5,000, $10,000? Y en la palabra de Dios hay muchas mejores riquezas. Según este varón de Dios dice: mejor me es tu palabra que millares de ¿qué? De oro y plata. Vamos al siguiente salmista llamado Job, verso 77. Vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu palabra es mi delicia. Tu palabra es mi pastel de 3 leches. Eso quiso decir, ¿sí o no? Tu palabra es mi Oye, hermano, yo no sé si nosotros vamos a llegar a tener un vocabulario como ese. Porque tu palabra es mi delicia. Así dijeran los brasileños, ¿verdad? Mi delicia. Tu palabra es mi delicia. ¿Hay un bocadito a usted que aunque esté lleno usted se lo comería? Sería uno de esos, ¿verdad? El 3 leches. ¿Qué más? Un cheesecake, un ice cream. Para este salmista, la palabra de Dios era como ese 3 leches, ese cheesecake o para mí, un coco frío, mi hermano. ¿Sí me entiende? Y luego después la carnacita, hermano, qué rica. El día que leamos la palabra con esa delicia, con ese anhelo, con ese antojo, nuestras vidas van a ser vivificadas. Y le voy a decir por qué, porque hay pruebas. Jesús dijo: mis palabras son vida y son espíritu. La palabra de Dios tiene la misma vida de Dios. La palabra de Dios trae consigo el poder de Dios y el espíritu de Dios.
Es por eso que la palabra es como es. Y es por eso que si algo el diablo está trabajando hoy en día en la mayoría de iglesias de todo el mundo, es que la iglesia se quede ignorante de la palabra. Porque si se queda ignorante de la palabra, va a escasear de la vida de Dios. Y va a escasear del Espíritu de Dios. Porque la palabra de Dios ya trae estos dos ingredientes: la vida de Dios y el Espíritu de Dios. ¿No se ha preguntado usted hoy en día que por qué tanto analfabetismo de la palabra de Dios? Gente de 15 años de ser cristiano, 20 años de ser cristiano, mi amado hermano, y cualquier doctrina se la lleva para la derecha y para la izquierda. Porque ese ha sido el plan de Satanás. Sabe que si mantiene a la iglesia analfabeta, mi amado hermano, se lo va a arrastrar a la mentira y va a perder las mejores riquezas. Que tenga oídos para oír. Oiga. Vamos al siguiente salmista, llamado Caf, verso 81. Mire cuántos salmistas aportaron aquí a estas riquezas que nosotros estamos recibiendo hoy. Desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. Algunos tal vez no han logrado entender lo que este salmista estaba pasando. Este salmista, escuche bien, cuando en el Antiguo Testamento, esta palabra exactamente en el original se refiere a salvación, pero no está hablando de la salvación eterna. ¿Sí me explico? Este salmista estaba entre la espada y la pared. Estaba en un problema grandísimo. Como tal vez usted y yo hemos atravesado algún momento, un periodo de la vida. Este salmista estaba entre la espada y la pared. Ya no hallaba qué hacer. El problema era grande. El problema era súper intenso, súper grande, mis amados hermanos. Pero algo caracteriza a todos estos salmistas. Algunas situaciones difíciles. Otros, mi amado hermano, por orgullo aprendieron. Pero mire el gran problema que estaba atravesando. Dice: mi alma desfallece, ya no aguanto, ya siento que estoy ya en el último aliento, en la última esperanza. Pero algo guardaron dentro de esa esperanza. Dice: más espero, más espero, más espero, más confío, sigo confiando en tu palabra. Gloria a Dios. Mi alma desfallece esperando la salvación, esperando el milagro, esperando la puerta abierta, esperando la salida, esperando ver la luz en medio del túnel oscuro. Pero mire las riquezas que nos dejan. Algo no voy a perder, y es la confianza que yo he tenido y tengo en la palabra. Y como tengo la confianza en esa palabra, voy a esperar. ¿O no dijo así también el otro salmista? Pacientemente esperé en Jehová. ¿Y él qué? Y él me oyó y me sacó del hoyo, o del lodo, ¿qué? Cenagoso. ¿Cómo se espera a Dios? Pacientemente. ¿Cómo se espera a Dios? Usted no puede esperar a Dios si no es por la palabra de Dios. ¿Sí me explico? Todas nuestras anclas, todos nuestros fundamentos en Dios es por la palabra de Dios. Porque ¿cómo usted va a esperar en Dios si usted no tiene un fundamento? Usted no tiene en qué basarse. No sé si me está escuchando. Y nuestra base en Dios es la palabra de Dios. Para el salmista, esperar a Dios pacientemente es porque tenía promesas en la palabra, porque confiaba en la palabra. ¿Cuántos me están escuchando? ¿Cuánta gente hoy confía en un brujo? Confía, mi amado hermano, en las cosas que leen en el periódico todos los días, el horóscopo. Confía en esas cosas tan falsas, pero tan falsas, mis amados hermanos.
Mas sin embargo, nosotros deberíamos de hacer como estos salmistas. Se tardó Dios, pero yo no dejé de esperar pacientemente. Eso es lo que quiso decir el salmista. Usted tal vez no oye diciendo al salmista, Dios se tardó, pero con él decir pacientemente esperé, está diciendo Dios se tardó. Y es que no es en el tiempo suyo, es en el tiempo de Dios. Pero mire, el fruto del espíritu de este salmista, que es la paciencia, le ayudó ¿a qué? A ver la gloria de Dios. ¿O dice ahí la Biblia que Dios no le escuchó? Dios le escuchó, ¿después de qué? De esperar, ¿de qué manera? Después de esperar, ¿de qué manera? Pacientemente. Cuando usted va a la clínica, si hay 20 pacientes delante de usted, usted tiene dos opciones: o desesperarse y regresarse para su casa y regresar al siguiente día, y el siguiente día van a haber 30. O tener paciencia, quedarse ahí hasta que le atienda el doctor. ¿No le ha pasado a usted así? Regresa al otro día está peor la cosa. Y usted dice, mejor me hubiera aguantado, hubiera esperado. Este salmista dijo, esperé pacientemente a Jehová. Y después de esperar pacientemente, Él me escuchó. ¿Y oyó qué? Todas. ¿Sabe por qué Abraham pudo esperar más de 20 años a Dios para que naciera su hijo? Porque tuvo confianza en la palabra de Dios, en la promesa que le había hecho. Abraham también esperó ¿qué? Paciente, y el milagro llegó. ¿Sabe por qué Isaac pudo esperar 23 años para que su esposa fuera sanada de esterilidad? Porque Isaac confió en la palabra de Dios. Dios no es hombre para que mienta, e hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Sabe por qué José pudo aguantar 13 años en sufrimiento, 13 años como esclavo, 13 años entre ser esclavo y entre ser prisionero en la cárcel? ¿Sabe por qué José pudo aguantar todo eso sin querer suicidarse, sin perder el deseo de vivir? Porque fue un joven que, al igual que su papá Isaac, que su papá Jacob, igual que su abuelo Isaac y al igual que su bisabuelo Abraham, confiaron en la palabra, y porque confiaron, esperaron la palabra de Dios. Su nombre. Y usted mira, el papá de José no esperó nada. 14 años, mijo, para casarse con la esposa que él quería. No es esperar eso. Imagínese usted si estuviera soltero y si su futuro suegro le dijera, ¿te quieres casar con mi hija? Bueno, espérate 14 años pues. ¿Quién de los futuros yernos aquí se casara con una muchacha así? Nadie. Y Jacob demostró paciencia. Tengo oídos para oír. Oiga. Sí, hermano, aquí en Estados Unidos todo lo quieren al estilo microwave, ¿verdad? Antes las madrecitas lindas, preciosas, se tardaban horas para que salieran tortillas, ¿verdad? Infladitas en el comal. Hoy, hermano, sale la tortilla para en chicle, pero ya a los 30 segundos ya están saliendo las tortillas calientes. Y así pensamos que es Dios. Pensamos que Dios es un microwave que le metemos las peticiones y ya mañana las voy a tener. No, hermano, eso nunca yo le enseñaría, porque sería un farsante, sería un falso. ¿Es usted mejor que Abraham? ¿Tiene usted más fe que Abraham? ¿Es usted más fiel que José? Verá que no somos más que ellos. Y a ellos Dios los hizo esperar tanto. Entonces yo no puedo enseñar algo que no esté compaginado, paralelo a la palabra de Dios. Eso sería ilusionar falsamente a alguien. Créale que ahorita mismo lo va a hacer. Ay, Dios, ni Dios lo está prometiendo. ¿Y quién eres tú para prometerlo? Por eso que estas iglesias se llenan así, mire, hermano, de gente ignorante. Y viven de esa gente, como le están sacando la plata con
la ilusión de que van a ser sanos. Y mueren y ellos se quedan con toda la plata. Pero yo les digo algo. Si aprendemos conforme a la palabra, Dios va a hacer el milagro. No va a ser al tiempo tuyo, va a ser al tiempo de Dios. Va a ser al tiempo. ¿Verdad que la primera madre que se embaraza por primera vez no dice: Dios, Dios, como es mi primer embarazo, por favor que tenga mi bebé al primer mes? Yo no quiero esperar 9 meses, eso es demasiada paciencia, pero yo tengo fe que en un mes van a nacer. Si usted quiere que nazca en un mes, van a nacer, ya sabe qué. Dios tiene establecido los tiempos para todo. No sé si alguien me está escuchando. Si un árbol de coco se somete a la voluntad de Dios, un árbol de coco que no tiene alma como nosotros nos debíamos de sujetar más fielmente a la voluntad de Dios, como Jesús. No es lo que yo quiero, sino lo que tú quieras, Padre Celestial. Y es su nombre. Si usted quiebra la ley de Dios, chicos que a los 12, 13 años andan en noviazgo y todo eso, usted va a perder y desperdiciar su vida y echar a perder la buena voluntad de Dios. Porque se está adelantando de los tiempos que Dios ha establecido para el ser humano. Amén, hermano. Mire, este mismo salmista, en el verso 87 leamos qué dice: casi me han echado por tierra, casi me han hecho pedazos. ¿Cuántos han pasado por eso? Pero no he dejado tus mandamientos. Yo no sé si alguien puede decir: gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. ¡Ah! Ha pasado la locomotora sobre mí, ha pasado los vientos sobre mí, han venido los problemas, las angustias y las tribulaciones, ha venido todo sobre mí, pero no he dejado tus mandamientos. Qué glorioso, qué gloriosa riqueza nos dejan estos hombres de Dios, hermanos, que ya murieron, pero nos dejaron sabidurías más valiosas que el oro y la plata. Ay, pastor, ya no sé qué hacer. Permanezca en la palabra. Es que siento que no hay salida. Sí hay salida en la palabra. Estos hombres no dicen: y me dejó Dios en el hoyo. ¿Verdad que no? No, esperé en Dios por la palabra, por la promesa, por la fidelidad de Dios. ¿Y él qué dice? Oyó mi clamor y me sacó. ¿Qué? No dice: y me dejó ahí, hermano. Y me sacó, y me sacó, y me sacó. Vamos al siguiente salmista. Mire, digo, yo en este salmo puedo pasar predicando 3 meses, 4 meses. Pero tengo que traerlo resumido nada más. El salmista Mem, verso 97. Y ojalá que esto sea un poema para nosotros todas las mañanas. Digámoslo, por favor. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Ay, hermano, eso se llama estar enamorado de la palabra de Dios. Porque si usted ve hasta en signo de exclamación, como tipo poema: oh, cuánto amo yo tu palabra. Oh, cuánto amo yo tu palabra. Todo el día ella es mi meditación. Aquí hay una gran lección para nosotros, hermanos. ¿Sí o no? Cuando usted y yo nos levantaríamos cada madrugada diciendo así: oh, cuánto amo tu ley. En tu palabra medito, ¿qué? Todo el día. ¿Usted sabe cuál es el salmo de muchas personas? En los problemas medito todo el día. ¿No tenían problemas estos salmistas? Los acabamos de leer, ¿sí o no? Grandes problemas entre la espada y la pared. Sus almas sentían que ya no podían, pero se aseguraron de algo, que iban a esperar en la palabra.
Pero aquí no lee usted que dice, y medité en mis problemas todo el día. No, pude meditar en tu palabra, porque algo tengo en mi ser, en mi corazón, y es que me he enamorado de tu palabra, me he apasionado por tu palabra. ¡Oh, cuánto amo! ¡Oh, cuánto amo! ¡Oh, cuánto amo! ¿Qué? Tu palabra. ¡Oh, cuánto amo! ¿Qué? Tu palabra. Esta expresión que nace ¿dónde, mi amado hermano? Dentro. No es algo que es impuesto, mi amado hermano, sobre él o exteriormente. Es algo que nace ¿de dónde? De lo profundo del corazón. Eso es lo que está diciendo. Esta palabra anhelar que habla el apóstol Pedro, o desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra de Dios. Esta misma palabra se encuentra 9 veces en el Nuevo Testamento. 7 veces por el apóstol Pablo, 1 vez por el apóstol Pedro y 1 vez por el apóstol Santiago. ¿Y sabe qué es lo curioso? Mis amados hermanos, y me llama la atención cuando dice Dios, desead la leche pura. ¿La leche qué? Pura. En medio de un mundo lleno de ¿qué? De impurezas. ¿Cierto o no? En medio de un mundo lleno de corrupción, en medio de un mundo lleno de contaminación, Dios nos llama a tener este anhelo intenso, inmenso por la palabra de Dios. Una palabra que no está contaminada. ¿Cómo es esta palabra? Pura. ¿Cómo es esta palabra? Pura. Por eso el apóstol Pedro lo refiere a esa leche materna que sale de la madre cuando tienen oídos. Una leche pura. Una leche que no está ¿qué? Contaminada. Le decía yo en la enseñanza anterior que los rabinos cuando decían vamos en este momento a estudiar la palabra, siempre ellos hacían referencia a la palabra de Dios como la leche. Vamos a escudriñar hoy la leche espiritual, decían ellos. Entonces, esta palabra leche siempre ha estado relacionada a la palabra de Dios. Diga conmigo, a la palabra de Dios. ¿Y sabe qué es lo curioso de todo esto, mi amado hermano? Es que el apóstol Pablo, dijimos que usó esta misma palabra, ¿cuántas veces? 7 veces. Y en las 7 veces Pablo da mandamientos, da ordenanza en cuanto a la palabra de Dios. Y lo curioso es que el apóstol Pedro no da, cuando se refiere a la palabra de Dios, no da esto como un mandamiento, como una orden, sino como algo que nos deja a nosotros como opcional. ¿Qué dice? Desead. No sé si me está escuchando. Desead como niños. Desead como niños. O sea, los mandamientos en cuanto a la palabra son esenciales. Pero la realidad es que el fundamento, mi amado hermano, el fundamento de todo esto es la necesidad interna de anhelarla y desearla. No sé si me está escuchando. Le voy a poner un ejemplo. Yo le puedo
ordenar a Moisés como músico de la iglesia. Bueno, muchachos, de hoy en adelante como músicos, antes de empezar a tocar, me van a leer unos 5 capítulos antes del culto. Yo le puedo dar una orden a él en cuanto a la palabra, pero verdad que no va a ser el mismo impacto como que si de Moisés nazca ese anhelo, nazca ese deseo. O sea que el apóstol Pedro no nos está ordenando ni agarrando del cuello para que anhelemos y deseemos y antojemos la palabra de Dios de esa manera, sino que Él nos los deja a opción por el Espíritu Santo. Desead como niño recién nacido la leche pura de la palabra de Dios. O sea, es bueno cuando un padre, preste atención, le exhorta, le pide a su hijo que lea la palabra de Dios y le da una orden. Amén. Pero el hijo que va a crecer, oiga bien, en una relación genuina con Dios, es aquel hijo que de su propio corazón van a hacer ese anhelo. ¿Sí me explico? De querer leer y escudriñar la palabra de Dios. Ahí es donde está la base, el fundamento. Que de nosotros nazca, ¿cuántos tienen oídos? Ese anhelo profundo de escudriñar la palabra de Dios. En otras palabras, ese es el componente fundamental, que de nosotros mismos nazca ese ¿qué? Deseo. Y es por eso que el apóstol Pedro dice: desead la leche pura de la palabra, así como los recién nacidos desean la leche de su madre. ¿Cuántos tienen oídos? El apóstol Pedro tuvo que ir al mundo físico para poder enseñarnos una riqueza espiritual. ¿Cuál fue el mundo físico? La leche de la madre. El mundo físico es ese bebé recién nacido. Para nosotros, para traernos a nosotros una ilustración gloriosa de la palabra ¿qué? De Dios. Déjame hacerle una pregunta. Cuando un niño apenas nace, un niño recién nacido, ¿qué es lo que más anhela? ¿Qué es lo que más desea? La leche. ¿Cierto o no? ¿Usted cree que a ese niño recién nacido le importa el color de la sábana que usted le tiene envuelto? Ay, le voy a comprar este colorcito rosadito porque es mi primer niñita. Y a su niñita no le importa el color. ¿Cierto o no? Le voy a comprar de Tony Jerry porque es varoncito. A él no le importa si es ratón o es gato el dibujo que tiene en la sábana. Le voy a decir qué es lo que a ese bebé le importa: la leche. Le voy a decir lo que ese bebé desea: es la leche. Ese bebé no le importa si nace, mi amado hermano, en un establo. No sé si me está escuchando. A ese bebé lo único que le importa es, mi amado hermano, la leche. Lo único que va a desear es la leche. ¿Cierto o no? Ay, le voy a comprar esta cunita porque esta cunita le va a ir bien. A él no le importa si le va bien o no le va bien, o cabe o no cabe en esa cuna. Estas cortinitas, porque estas cortinitas le van a tener un ambiente hermoso, acogedor. A él no le importa eso. Él va a sentirse acogedor cuando tenga la leche adentro de su estómago. ¿Sí? Usted se preocupa por ciertas cosas que al bebé no le importa ni un centavo. Porque al bebé lo único que le importa es la leche. Mira que Dios es tan sabio. Por eso dice: desead como niño recién nacido. ¿Esa sábana suavecita de algodón? No. Desead como niño recién nacido. Mire, tanto anhelan la leche de ese niño recién nacido, que a ese niño recién nacido, ¿verdad que no se le entrena cómo se mama? ¿Verdad? Ya Dios lo dejó así. ¿Los tienen oídos? Ya Dios lo dejó así. Y Dios no pudo escoger mejor ilustración para nosotros que esa ilustración cuando sean oídos. En otras palabras,
Cuando su niño recién nacido llora, grita, lo que sea, mi amado hermano, ellos no están llorando porque no le gusta el color de las pijamas con lo que usted los tiene envuelto. No están llorando porque, mi amado hermano, el cuarto no fue pintado al color que ellos quisieron. Están llorando porque desean la leche. Y yo sé que para eso no se necesita sabiduría, ¿verdad? Para interpretar cuándo es, por qué lloran ellos. Porque desean ¿qué? Porque desean ¿qué? La leche. Porque desean ¿qué? La leche. Ojalá que de aquí salgamos nosotros igual como esos recién nacidos. Que Moisés a las 2 de la mañana le llore ahí a su hermano. Y Moisés, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás llorando? Es que no encuentro la Biblia. ¿Dónde está? A eso se refiere Dios. Que así deberíamos de tener ese antojo, ese anhelo. Pero hoy, ¿por qué nos peleamos dentro del hogar? No, que este sillón no lo quería, iba ahí. Y el niño no le importa nada de eso. El niño lo único que le importa es ¿qué? Y a ese nivel es que Dios nos llama, nos está invitando a que decimos la palabra a la misma intensidad que el recién nacido anhela ¿qué? La leche. Si por algo debe llorar usted en su casa, es por la leche. Es por la palabra de Dios. Cuando eso suceda, usted va a tener, mi amado hermano, acceso al cielo, a las promesas, al Dios directamente. Porque todas las promesas de Dios vienen por esa leche, por esa palabra. Y hasta aquí tu programa Luz a las Naciones. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición y de edificación a tu vida. Visítenos en el 1576 Chantilly Lane, Houston, Texas. Para mayores informes puedes comunicarte con nosotros al teléfono 281-971-2446.